Hola, bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar de uno de los líderes del movimiento obrero español, Antonio García Quejido. Antonio García Quejido fue un personaje que nosotros consideramos muy relevante, ya que estuvo implicado en un proceso que se dio en su vida, que fue la ruptura que hubo entre los partidos comunistas y los partidos socialistas de esa época. Al igual que ocurrió en Rusia, Lenin rompió con ese partido socialista ruso y formó el Partido Comunista. Aquí en España tuvimos un proceso similar en el que pues se produjo esa ruptura entre el Partido Socialista Obrero Español y la formación del futuro Partido Comunista. Antonio García Quejido estuvo inmerso tanto en la fundación del Partido Socialista Obrero como en la posterior fundación de la Unión General de Trabajadores, del cual fue el primer presidente, y posteriormente de esa ruptura que he comentado, en la que fue el primer secretario general del Partido Comunista Español. Por lo tanto, la figura de Antonio García Quejido es una figura de mucho interés histórico en ese proceso y además es una persona que demostró una abnegación militante y unas capacidades de organización y ganas de emprender esa transformación social, lo cual vamos a ver cuando hablemos un poco de cómo fue su vida, ya que estuvo inmerso en la formación y desarrollo de muchísimas organizaciones que han servido como herramientas al proletariado para caminar hacia esa transformación. Antonio García Quejido nació el 16 de febrero de 1856 en el barrio madrileño de Las Huertas. Su padre, Julián García, era un oficial tintorero y su madre, Cesárea Quejido, era una mujer que, como muchas de su época, se dedicaban a los cuidados domésticos. El trabajo de su padre le permitió que vivieran una infancia más o menos acomodada. Si bien no tenían grandes lujos, sí que permitió que García Quejido pudiera estudiar y dedicarse al oficio que libremente escogió, que fue el de tipógrafo. Su padre, además, ideológicamente era demócrata y posteriormente federal, y debido a estas ideas hizo que Antonio García Quejido estudiara en un colegio público en lugar de un colegio religioso, lo cual pues ya empezó a infundir ese carácter progresista dentro de Antonio García Quejido. Si bien el padre se desentendía totalmente del problema de los obreros, porque en esa época todavía no se había desarrollado ese movimiento obrero con fuerza y esas ideas liberales no estaban en consonancia con los intereses de la clase trabajadora, sí que fue introduciendo ideas de progreso que calaron en Antonio. Una vez que Quejido había completado sus estudios, destacó en aritmética y en caligrafía, escogió el oficio de cajista y empezó a trabajar en una imprenta. El dueño de esta imprenta era bastante mal jefe, trataba bastante mal a los empleados y en una ocasión García Quejido vio que había unos cursos de tipógrafo en la universidad por la noche para trabajadores y se inscribió, pero necesitaban el visto bueno de su jefe. Y sus compañeros falsificaron su firma y el documento para poder inscribirse en la universidad en esos cursos, y cuando fueron descubiertos por su jefe fue despedido de su primer oficio. Esto ya nos demuestra el carácter que tenía Quejido, ese carácter de luchar por mejorar su propia situación y por ayudar a sus compañeros a inscribirse en esos cursos, a pesar de que eso le conllevara consecuencias luego en su ámbito personal, al ser despedido, como fue el caso. La expulsión de este trabajo, la verdad que a Quejido le vino bien, porque encontró trabajo pronto en otra imprenta en la que tenía mejores condiciones laborales y un ambiente de trabajo mejor, en el que tuvo sus primeros contactos con otros internacionalistas de esa época, que posteriormente serían fundadores también del Partido Socialista. Estuvo trabajando con José Ros y Victoriano Calderón, y aparte de esto también se vio muy influenciado por una huelga en 1873 de tipógrafos, la cual le hizo pensar y plantearse esas primeras posiciones obreras y revolucionarias. En esta época Antonio García Quejido ganaba un dinero que le permitía ahorrar y ayudar en casa, y además sus aficiones no eran muy caras, ya que era un gran amante de la literatura y del teatro. Antonio García Quejido podía asistir además de forma gratuita, ya que su imprenta es la que se encargaba de hacer los carteles de un teatro madrileño al que acudía en sus ratos libres como afición,
Fue además en esta época cuando Antonio García Quejido conoció también a Pablo Iglesias, que por encontrarse en paro solía pasarse a charlar con sus antiguos colegas y conocidos de varias imprentas. También fue en esta época cuando le tocó hacer el servicio militar, que bueno, pues realizó sin demasiados problemas, y antes incluso de finalizar este servicio ya había encontrado un trabajo en otra imprenta para continuar después de prestarlo. Una vez que se reincorporó al trabajo, también entró con un gran ímpetu dentro del movimiento obrero. Se hizo miembro de la Sociedad del Arte para Imprimir, que era un sindicato de tipógrafos de la época, y además comenzó a leer de manera desenfrenada literatura y documentos marxistas, ¿no? Se leyó el Manifiesto Comunista, el Capital, leía actas de congresos internacionales, etcétera. Y de esta forma, poco a poco, comenzó a formarse. De esta forma, con 23 años, llega a ser secretario segundo de la Sociedad del Arte de Imprimir, y ese mismo año firma con Pablo Iglesias el acta de constitución del grupo madrileño del Partido Socialista Obrero. Poco después, debido a la bajada de salarios en un taller en el que trabajaba, Iglesias renunció y se fue, y aunque le prohibió a sus camaradas que hicieran lo mismo, todos ellos, encabezados por Quejido, abandonaron también el puesto en solidaridad con él, y tuvo que volver a encontrarse un trabajo. En esta época también fue cuando se fue a vivir con era su novia, y entre los dos, bueno, pues pudieron instalarse en una pequeña buhardilla. De esta forma llegamos a 1882, cuando Antonio García Quejido, con 26 años y bajo la dirección de la Sociedad del Arte de Imprimir, deciden restaurar las antiguas tarifas de salarios que había años anteriores. Esto conllevó a la consecución de varias huelgas en las que hubo bastante represión, y el gobierno liberal cometería muchas barbaridades. Debido a esto se organizaron varias cajas de resistencia y se tenía que organizar todo el pago a los trabajadores que estaban en huelga, y esto fue llevado de una forma excelente por Antonio García Quejido, creando un sistema de organización muy efectivo en el que no se daba el dinero directamente, sino que se daban unos bonos que se intercambiaban en distintos sitios, cambiando día a día la localización para evitar que las autoridades pudieran venirlos y detenerlos. Y Antonio García Quejido destacó mucho esta labor como organizador, y fue una de las cosas que permitieron ganar huelga y este conflicto concreto. De esta forma, 2 años después, debido a estos méritos, entre otros, al segundo congreso de tipógrafos en Valencia con Pablo Iglesias, y a la vuelta sido secretario federal de la federación dirigida por Pablo Iglesias. Este mismo año se creó además también una comisión por parte del ministerio en la que estas agrupaciones de distintos sectores tenían que ir a hablar, y en este momento, como Pablo Iglesias se encontraba encarcelado, fue designado como el responsable para ir a hacer un común de información. Ahí es donde destacó ya como un gran orador, lo cual le serviría para que más adelante cierto periódico dijera que Antonio García Quejido sería un futuro y temible orador en el Parlamento. En 1885, Antonio García Quejido recibió uno de sus golpes más fuertes en la vida, ya que murió su pareja, y esto junto con otros problemas que tuvo, afectó de manera bastante fuerte. Sin embargo, ante todos estos problemas, él también supo anteponerse, centrarse en su militancia y continuar hacia adelante. Debido a toda su actividad dentro del movimiento obrero, la Patronal de Madrid conocía ya a Antonio García Quejido y le cerró las puertas en todas las imprentas madrileñas. Entonces, debido a esto, él tuvo que emigrar y tuvo que marcharse a Valencia. Esta época fue también cuando comenzó la pugna existente entre socialistas y republicanos, que fue un violento enfrentamiento entre ambos grupos que duraría unos 15 años, en el que desde talleres en la calle, en todos los ámbitos, había ese enfrentamiento. En Valencia había mayoría de republicanos, y además dentro del movimiento obrero estaba liderado por anarquistas, por lo tanto tampoco es que fuera el sitio más fácil para las actividades que iba a llevar a cabo Antonio García Quejido. No obstante, él fue capaz de rehacer la sección tipográfica en Valencia y también la agrupación socialista.
También fundó en Játiva otra subsección tipográfica y otra agrupación socialista. Sin embargo, una serie de huelgas y la participación de Quejido en ellas le hizo caer en una situación similar a la que tenía en Madrid, en la que nadie quería contratarle y tuvo que irse a Barcelona. Así pues, a mediados de julio de 1887, Quejido llega a Barcelona y se instala en la casa de Reollo, un antiguo camarada de la juventud. Hablando con Reollo, sale a cuenta la intentona de crear una confederación obrera en 1882 y bueno, pues que no llegó a materializarse y Quejido propone crear un Congreso Nacional para poder constituirla. De esta forma se dieron los primeros pasos para la creación de lo que sería la Unión General de Trabajadores. Gracias, entre otros, a Quejidos, finalmente, del 12 al 14 de agosto de 1888, se celebró por fin ese congreso que daba lugar a lo que sería la UGT, la Unión General de Trabajadores, que se constituyó en base a una serie de puntos que vamos a ver ahora rápidamente. El primer punto sería reunir a las sociedades y federaciones y uniones de resistencia. Segundo punto, crear una nueva sección de oficio y constituirlas en federaciones nacionales. Tercer punto sería mejorar las condiciones de los trabajadores. El cuarto punto, mantener relaciones estrechas con uniones similares de otros países, practicando el principio de solidaridad. Para la consecución de estos objetivos se dijo que los medios para ello serían: la Unión General de Trabajadores propone realizar su objeto apelando a la huelga bien organizada y recabando de los poderes públicos cuantas leyes favorezcan los intereses del trabajo, tales como la jornada legal de 8 horas, fijación de un salario mínimo, igualdad de los salarios para los obreros de uno u otro sexo, etcétera, etcétera. Y además se estableció el comité directivo, que sería presidido por García Quejido. Como vicepresidente estaría Ferré, de tesorero Colado, secretario Cuiro, vicesecretario Graels y de vocales Martín Rodríguez y Carnicer. De esta forma, Quejido se permaneció en Barcelona, donde fue muy querido. Participó en 1890 del segundo congreso de la UGT y también el tercer congreso en 1892, donde la UGT ya contaba con unos 8.000 federados. No obstante, todos los encarcelamientos y las persecuciones, fama de agitador, le fue creando una reputación nuevamente entre los patronos de Barcelona, de forma que cada vez le costaba más encontrar trabajo, estaba periodos más largos en el paro y iba pues picoteando un poco de aquí a allá en distintas imprentas, donde al final, bueno, pues debido a sus actividades lo tenía difícil. Una vez más, Ido aquí demuestra esa aptitud abnegada de lucha que caracteriza a los líderes del movimiento obrero, ¿no? Esa anteponer el bien colectivo a sus intereses individuales, ¿no? Quejido se podía haber quedado tranquilamente ya en Madrid trabajando en una imprenta el resto de su vida. Sin embargo, fue a Valencia, luego a Barcelona y siguió moviéndose por el resto de España debido a esta tan ajetreada, ¿no? De todas formas, un hombre tranquilo, no tenía ningún vicio, era de sencillos rendimientos, por lo tanto, vivir con poco dinero y tal, pues tampoco le supuso un gran problema. Es cierto que tuvo propósito de irse de Barcelona, sus compañeros no le dejaron y él, bueno, empezó a raíz de esto a publicar una revista llamada Nueva Era de forma quincenal, encabezado por él. Sin embargo, debido a diversos problemas de imprenta y alcance, no tuvo mucho éxito. Así pues, tras este pequeño fracaso, decidió volver a emigrar y se dirigió a 1892 a Bilbao, donde se estableció en una imprenta en la cual además conocía al gerente de sus tiempos en las imprentas de Madrid, por lo que gozó pues de una temporada con un trabajo bastante estable y bien remunerado. Allí en Bilbao pues siguió formándose, siguió leyendo escritos marxistas y fue elegido como delegado para ir a una reunión internacional en Zúrich de organizaciones obreras. Iría a Zúrich saliendo desde Barcelona junto con Pablo Iglesias para reunirse allí. Además, durante esta época fueron las elecciones y él se presentó como candidato por Madrid, Oviedo y Santander y realizó una excelente campaña electoral en Vizcaya. También se estableció por parte de la UGT un sueldo para el secretario general
y Quejido fue reelegido a regañadientes y volvió a Barcelona ya pues con una situación un poco mejor. Ya en Barcelona pues hizo cargo totalmente de su nueva posición en la Unión General de Trabajadores y tuvo que lidiar con un receso tanto en el nivel de militantes como situación de las secciones de la UGT, ya que estaban experimentando una serie de problemas, comenzaba a haber secciones que no eran eficaces, otras que no le pagaban las cuotas que tendrían que pasar a la Unión General, y había una serie de problemas que Quejido tuvo que realizar una serie de reorganizaciones dentro, y así llegamos a lo que sería el siguiente congreso de la UGT en 1896, donde habían descendido desde los 8.000 federados a unos 6.000. También este mismo año asistió al Congreso Socialista Obrero Internacional de Londres, donde acudió como delegado de la UGT. En esta época escribiría su biografía de Pablo Iglesias, que firmó con el seudónimo de Fidel, y a finales de este año regresaría a Madrid, ya que bueno, se sentía bastante nostálgico y melancólico de su tierra. A su llegada a Madrid encontraría trabajo en el Heraldo de Madrid, donde trabajaría como corrector hasta la huelga de 1919. También ese mismo año, 1897, sería ascendido a la Secretaría del Comité Nacional del Partido Socialista y participaría en la campaña de o todos o ninguno contra las guerras coloniales que se estaban dando. En 1899 acudió a otro congreso de la UGT como delegado y fue elegido de nuevo secretario de la organización, siendo presidente de la UGT Iglesias. Y en esta época ya contaba la Unión con cerca de 15.000 federados, habiéndose solucionado esa etapa de retroceso que ocurrió cuando Quejido estuvo en Barcelona. En 1902 la Unión contaba con cerca ya de 40.000 afiliados y se produjo la Gran Huelga de Barcelona, que creó varios problemas en el seno del movimiento obrero. También Quejido fue elegido para ir como de representante a la Conferencia Internacional de Stuttgart, donde se formó la sindical y que contaba ya con 4 millones de miembros en 13 naciones distintas. Entre este clima que había después de la huelga se produjeron muchos encontronazos, sobre todo con anarquistas. Destaca el hecho de que en un mitin en Asturias a un compañero de Quejido lo apuñaló un anarquista. Y bueno, dentro de todas estas controversias dentro del movimiento obrero y por una serie de desencuentros, Quejido decidió dejar la dirección de UGT, donde le sucedió Vicente Barrio. A fecha de esto, la UGT contaba con ya más de 46.000 afiliados. También en esta época, Quejido realizó lo que hasta la fecha fue la mejor traducción del Manifiesto Comunista que había en español, una traducción que hizo a partir de la edición francesa revisada por Engels, y también en 1904 quedó vacante la presidencia de la Asociación del Arte de Imprimir, en la que bueno, pues se presentó y fue elegido como presidente durante 2 veces consecutivas, hasta que en el año 1909 se negó a continuar y volvieron a haber voces críticas con que Quejido lo dejara, pero una vez más también la mayoría se trataba de gente que criticaba más que proponer alternativas y que no fueron pues de gran valía, ¿no?, sus críticas. Más que nada porque Quejido iba a tener un merecido descanso después de trabajar noche y día en hacer que la Asociación General de Arte de Imprimir funcionara y dejando a su sucesor una organización que prácticamente funcionaba sola. Y Quejido no iba a retirarse para estar de vacaciones. Quejido al poco se presentó a concejal y llegó a ser concejal de Madrid. Desde 1909 hasta 1917 Quejido sufrió una serie de encarcelamientos, de los cuales bueno, pues llegaba a burlarse diciendo que iba a ser fusilado, que iba a estar en cadena perpetua, etcétera, y se los tomó bueno, pues con un espíritu de continuar la lucha y de abnegación fuera de lo normal. Vamos, o sea, estar riéndose prácticamente de que te encarcelen en una situación de una persecución total habla muy bien del espíritu revolucionario que tenía Quejido. De esta forma llegamos hasta 1918, donde se le propuso y consiguió la vicepresidencia del Partido Socialista, donde estaría hasta la posterior escisión. De esta forma, en 1921 llegamos a un congreso del Partido Socialista en el que
Quejido y otra parte del partido están a favor de que el partido ingrese en la Tercera Internacional, mientras que la gran mayoría del Partido Socialista Obrero Español están en contra. Se produce un debate y unas votaciones en las que pierde la parte de Quejido, y estos anuncian en ese mismo momento su separación del Partido Socialista Obrero Español y la formación del Partido Comunista Obrero Español. Este grupo formó una comisión de la que participaría Antonio García Quejido, y tras juntarse con el Partido Comunista Español formarían el Partido Comunista de España como la sección en España de la Internacional. Ya en esta nueva organización, Antonio García Quejido sería nombrado secretario general del Partido Comunista y escribiría en La Antorcha, que es el órgano del Partido Comunista, una serie de artículos muy famosos en crítica al Partido Socialista Obrero Español, titulados todos bajo el Otra probable escisión del Partido Socialista. Antonio García Quejido fue así el primer secretario general del Partido Comunista, que ya formaba parte, ¿no?, de esa sección de la Tercera Internacional, y que sería el inicio de la organización al servicio de la clase trabajadora y de todas las luchas que tuvieron los comunistas en los próximos años. También escribió otra obra suya bastante importante, que es Marx y la Internacional, y otra serie de artículos ya en su etapa dentro del Partido Comunista. Este proceso de ruptura entre el PSOE y lo que sería posteriormente el Partido Comunista es un tema muy extenso, con mucho detalle. Esos inicios del Partido Comunista quedarían pie para otro vídeo. Finalmente, tras una larga enfermedad, el 12 de junio de 1927, Antonio García Quejido fallecería rodeado de su gente más cercana. Y bueno, así terminaría un poco como fue la vida de este gran líder del movimiento obrero. Tras su muerte se publicaron varios artículos en La Antorcha hablando sobre Antonio García Quejido, y también no faltaron los oportunistas del Partido Socialista Obrero Español que tras su muerte dijeron mentiras como que Antonio García Quejido se había arrepentido de ser comunista en su lecho de muerte, que Antonio García Quejido en verdad, si estuviera bien, volvería a ser del PSOE, etcétera. Cosas que no tienen ningún sentido, ya que los últimos escritos de Antonio García Quejido y varias cartas indican su fe férrea en que la organización revolucionaria y verdaderamente consecuente en esa época era el Partido Comunista, del cual había sido secretario general. Bueno, y hasta aquí sería un poco la vida de Antonio García Quejido, una persona a reivindicar totalmente, un militante abnegado, una persona de grandes capacidades organizativas, y que, no solo estuvo en la fundación del Partido Socialista, presidió UGT, fue secretario general del Partido Comunista, es todo un ejemplo a seguir. Tuvo una vida en la que sufrió persecución, pero él supo seguir adelante, y pues aquí desde Formación Comunista y también desde Reconstrucción Comunista queremos pues reivindicar esta figura, y prueba de ello es este vídeo, que si sale todo bien será subido el aniversario de su nacimiento, y varios homenajes que hemos hecho otras veces en su tumba, que está aquí enterrado en el Cementerio Civil de Madrid. Para hacer este vídeo, comentar un poco una pequeña bibliografía, ¿no? Ha sido muy útil este libro de líderes del movimiento obrero, ¿vale?, de Morato, que hace un poco la biografía de varios líderes, entre ellos Antonio García Quejido. También, gracias a un camarada, he conseguido algunos textos del fondo del Partido Comunista, que tengo aquí impresos, pero que serían unos datos y recuerdos sobre la vida y actividades de Antonio García Quejido, que también me ha servido un poco pues para adentrarme en esta figura histórica. Existen algunas bibliografías más cortas, existen textos sueltos por internet. Es una figura bastante desconocida y poco reivindicada por los partidos en los que estuvo. Obviamente no esperamos que UGT y el Pasminas vayan a hacer nada ahora. De hecho, Antonio García Quejido se revolvería en la tumba si supiera en lo que han convertido este tipo de organizaciones, ¿no? También en lo que se ha convertido el Partido Comunista a día de hoy, ¿no?, que está integrado en Sumar, en Izquierda Unida, están siendo unos serviles, y pues que poco o nada tienen que ver con los verdaderos revolucionarios, que fueron gente como Antonio García Quejido. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha quedado un poco largo, pero espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
Bye.